Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este viernes 31 de agosto de 2018. Sabiduría práctica para ser feliz es lo que nos proveen los proverbios de Salomón. Estamos en la serie Enseñanzas breves para vivir por siempre, basadas en el capítulo 20 de Proverbios. Estamos ahora con el proverbio número 25, el versículo 25. Reflexionemos ahora en un proverbio que aborda los compromisos espirituales, es decir, las promesas que le hacemos a Dios. Leamos el versículo, hagamos una paráfrasis explicativa y después reflexionemos en las enseñanzas que nos propone. Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo, reflexionar. Paráfrasis. Un ser humano que se compromete con Dios a realizar algunas cosas que tienen que ver con la vida espiritual y se pone a pensar si puede cumplirlo o no hasta después de hacer la promesa, él mismo se encadena a sus palabras. Reflexionemos en las enseñanzas que nos propone. La enseñanza de la fe sabia le llamaremos ahora. Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo reflexionar. Leamos el proverbio en otras versiones de la Biblia para entenderlo mejor. La Nueva Versión Internacional traduce así: trampa es consagrar algo sin pensarlo y más tarde reconsiderar lo prometido. La Reina Valera Revisión 95 dice: una trampa es para el hombre hacer apresuradamente voto de consagración y reflexionar después de haberlo hecho. La Biblia de las Américas dice: lazo es para el hombre decir a la ligera, es santo, y después de los votos investigar. La traducción de los hispanos dice así: no caigas en la trampa de prometerle algo a Dios para luego no cumplirle. La Nueva Traducción Viviente dice: no te acorrales al hacer una promesa apresurada a Dios y calcular los costos después. Y la Nueva Traducción Viviente dice: no te acorrales a hacer una promesa apresurada a Dios y calcular los costos después. Pero ya lo había dicho, ¿verdad? Pero la palabra, la versión llamada la palabra, traduce: es peligroso decir a la ligera, esto prometo, y después reconsiderar lo prometido. Y la Reina Valera contemporánea traduce así: tú solo te tiendes la trampa si a la ligera consagras algo a Dios y después de eso te pones a pensar. En aquella época se podía consagrar un animal para el sacrificio, un utensilio o cualquier cosa de valor para la ofrenda. Una persona podía dedicar también a uno de sus criados, un hijo o su propia persona para alguna tarea religiosa. Y la demanda del proverbio es a no hacer estas cosas a la ligera. Recomienda meditar en el asunto antes de hacer el voto y no después de haberlo hecho. En otro de los libros de Salomón también se habla al respecto. Leamos: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Eclesiastés 5:4. Hay un ejemplo terrible de esta insensatez, de hacer votos a la ligera y considerar las implicaciones del asunto hasta después, en el Antiguo Testamento. Tal vez incluso en ello es en lo que estaba pensando Salomón cuando escribió esta enseñanza. Se trata de uno de los jueces llamado Jefté. Les leo una porción de la escritura algo extensa, en donde se narra esta práctica o esta acción insensata de este líder del pueblo de Dios. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. ¿Qué estaría pensando Jefté? Déjeme hacer un paréntesis. Tal vez pensaba que alguno de sus mascotas iba a salir a recibirlo. Había animales en las casas en aquella época, y tal vez pensó eso, o uno de sus criados que salía a recibirlo. Tal vez en eso pensaba, pero mire lo que pasa. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová lo entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija, que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella ni hija ni hijo. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado la palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya
y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo, ve, y la dejó por los 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galaadita 4 días en el año. Jueces 11:30 al 40 dice estas palabras. Es evidente que Jefté no actuó como el proverbio recomienda y sufrió las consecuencias. El proverbio no se había escrito, por supuesto, cuando Jefté hizo este voto. Sin embargo, es un hecho que la actuación que llevó a cabo este juez fue una insensatez. Puntualicemos su camino hacia la tristeza, dolor y tragedia. Quiero decirles, que si lee el contexto completo de la historia, era el hijo de una prostituta y sus medios hermanos lo habían expulsado del país. Él no tenía la culpa de la profesión de su madre, ¿no? Él no es responsable de eso. Sin embargo, en aquella época se consideraba así hijo ilegítimo, esas cosas. Sabemos por la palabra que no hay hijos ilegítimos, hay relaciones ilegítimas, pero los hijos todos somos legítimos, porque somos creación de Dios. Pero él era maltratado por sus medios hermanos y lo expulsaron del país. Él regresa después de ser jefe de una especie de pandilla de aquella época. Regresa a Israel porque por su valor y sus habilidades para la guerra es llamado por su pueblo. Y es evidente que también Dios lo llama para que sea un líder en Israel y les libere de sus enemigos. Jefté tiene deseos de ser reconocido porque ha sido despreciado todo el tiempo. Para garantizar la ayuda de Dios, hace un voto. Este es su más grande error. Dios no necesita que le hagamos pactos o especies de cambalaches convenencieros. Si me sanas, te prometo ser bueno. Si me ayudas, te ofrezco ir al templo cada semana. Si me consigues ese trabajo, te prometo que voy a dar mis diezmos. Oiga, Dios no necesita nada de nosotros. Y si vamos a ser buenos, si vamos a ir al templo, si vamos a diezmar, que sea porque creemos en Él, porque le amamos, porque queremos adorarle, no porque le estamos sobornando, comprando alguna bendición. Porque entonces no tiene sentido que hagamos lo que hagamos solo por el interés en lo que nos va a dar. Sin embargo, él quería garantizar la ayuda de Dios y realizó este voto así como este tipo de cambalache, como los pactos que algunos pretenden hacer con Dios. Dios hizo un pacto con nosotros. Él es el Dios de un pacto. Él nos ofrece vida eterna, salvación, si creemos en Él y le seguimos. Podemos aceptar ese pacto, podemos rechazar ese pacto, pero no podemos hacerle pactos nuevos nosotros. No podemos proponerle, Señor, voy a dar estos 1,000 pesos de ofrenda para que tú me regreses 10,000, por favor, como algunos usureros por la televisión insisten a la gente para que haga eso. Se las van a ver bien difíciles con Dios la gente que hace eso, que merca, que hace negocio con la palabra, interpretando equivocadamente, chuecamente, perversamente la palabra del Señor. Así es que aquí Jefté en esta acción hizo su más grande error. Era un ignorante respecto a los preceptos de Dios. Dios aborrece los sacrificios humanos, por ejemplo, los prohíbe en la Biblia. Por muchos lugares dice que están prohibidos. Y él no lo sabía, lo ignoró. ¿Qué pasó? Eran los pueblos paganos los que hacían estas abominaciones. Y Jefté evidentemente tenía una influencia pagana en su fe. Como el día de hoy, muchos que se dicen cristianos también tienen influencia pagana. También ignoraba que un sacrificio podía redimirse sacrificando algo más en su lugar y no fue capaz de hacer eso con su hija. Cuando el cordero, el primer cordero de una oveja, correspondía a Dios, debía ser entregado a Dios, pero se podía redimir. Podía uno entregar otro cordero en su lugar para redimir ese. Había esta práctica en la ley, pero él no fue capaz de hacer eso con respecto a su hija. Entendió que no podía hacerlo, pensó que ya había ofrecido a su hija y tenía que hacerlo así. No tenía ningún hijo, la única posibilidad de descendencia era su hija. Si la consagró a una virginidad perpetua, como dicen algunos piensan que eso fue lo que hizo, que fue lo que pasó con ella, no la casó jamás y se quedó así, virgen por siempre. Cosa de la que la Biblia no habla por ningún lado, por cierto. O la sacrificó en holocausto a Dios como había prometido. Yo me inclino a pensar que eso fue lo que hizo, que esta fue la insensatez que hizo. Pero de cualquier manera lo dejamos a la interpretación de cada quien. Pero una cosa es cierta, prometió algo o hizo un voto sin reflexionar, sin analizarlo con seriedad, sin poner conciencia e inteligencia en el asunto. La enseñanza del proverbio es clara. No nos enredemos en nuestras palabras por emoción, por la euforia de un momento religioso o por la motivación de algún manipulador que usa las cosas espirituales para conseguir
algo de nosotros. Mejor caminemos con Dios, enamorémonos de Él, aprendamos de su palabra y vivamos su voluntad con convicción, con razonamiento, con una decisión inteligente. No hay cosa mejor que consagrar nuestra vida a Dios, pero debemos hacerlo con sabiduría, sabiendo lo que significa y poniendo en ello toda nuestra voluntad. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.